Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Filipenses 2, los primeros 11 versos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Colosenses capítulo 1, del 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, y las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía,
a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dios nos bendiga en su palabra. En esta noche quisiera hablar de un tema que muchas veces hemos tratado y que lo hemos hecho con todo gusto, pero que siempre necesitamos tratar. Jesucristo es el Señor. Y quisiéramos hacerlo de tal manera que podamos dejar claro por qué este Jesús, el Cristo, es por nosotros declarado como el Señor. No estamos hablando de un Señor, sino de el Señor. No estamos hablando tan solo de Jesús de Nazaret, sino de Jesús de Nazaret, que fue declarado como el Mesías, como el Cristo, como el ungido, como el enviado de parte de Dios para redención de todos los hombres, avalado así por Él desde los cielos, cuando bautizándose en el Jordán, se oyó, este es mi Hijo amado, el cual tomo todas mis complacencias. Y avalado también por el Espíritu Santo que descendía en aquel momento, como en forma de paloma, mostrándose claramente la eternidad y la intención eterna de la Santísima Trinidad en nuestro favor. Hablaremos entonces de Jesucristo es el Señor, recordando que el apóstol Pablo dice que habría de hablar de esto
hasta que toda lengua confesara que Jesucristo es el Señor. Y cuando hablamos de hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, lo hablaba consciente de toda la cantidad de lenguas que se hablan sobre la tierra. Si hubiera estado en México, hubiera podido pensar en unas 55 familias de lengua, o en 200 diferentes que podrían estarse hablando, porque solamente aquí en Oaxaca se hablan unas 35 diferentes especies de los zapotecos. Y nosotros como mexicanos no podríamos menos que decir amén al apóstol. No podremos cejar de predicar el evangelio hasta que en toda una de nuestras lenguas se confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que lo haremos de Jesucristo como el Señor. En Filipenses 2, cuando Pablo está escribiendo a los hermanos de Filipo, dice que Jesús se humilló. No habla de que Jesús fue humillado, que ciertamente lo fue, sino que se humilló. Y como para que esto quedara muy claro, añade que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, gustando hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Y aparece aquí el Hijo claramente revelado, el Hijo de Dios. Pero dice que Él no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Porque claramente se manifiesta que es Hijo, pero porque Hijo teniendo Padre. Y aparece aquí como que es el Hijo que tiene Padre y que nosotros, por el Espíritu Santo, vamos a reconocer como el Señor. Como lo declara en la carta a los Corintios que hemos leído en esta noche, en el capítulo 12 de la primera de las epístolas, que dice, nadie le puede llamar a Jesús Señor, nadie le puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Este Jesucristo Señor, le llamamos Señor porque es el Señor de la creación. Y aquí hay una nota apologética. Hay muchos que no creen que este mundo fue creado. Pero en la Escritura se revela que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí en lo que hemos leído en esta hora, claramente decimos que por Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho. Y cuando nosotros declaramos nuestra fe de cristianos, como cristianos, y exaltamos que Jesucristo es el Señor, es porque es el Señor de la creación, tanto porque su origen va a estar explicado en Él, como, de acuerdo a la carta a los Colosenses que también hemos leído en esta noche en el capítulo 1, nos dice que no solamente es el origen de la creación, sino que por Él subsisten todas las cosas. De modo que es el Señor por creador y el Señor por subsistencia. Por Él. Quien es la imagen del Dios invisible, sabemos que han sido creadas todas las cosas y son sustentadas todas ellas porque por Él subsisten. Ahora, cuando decimos que Jesucristo es el Señor, no solamente lo decimos porque Él es creador, sino también porque es Señor sobre la muerte. Porque ciertamente Él murió, padeció, fue herido, crucificado, gustó muerte, fue sepultado. Sin embargo, al tercer día resucitó. Y aparece como el Señor, no solamente de la creación, como el Señor no solamente sobre su vida, que humilló, sino que aparece como Señor de la muerte. Claro que esto no solamente se vio cuando Él resucitó, había resucitado a Lázaro, el hermano de Marta y de María. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín en determinado momento, consolando a aquella mujer que se encontraba triste en el momento de la desaparición de su hijo. Pero cuando lo declaramos como Señor, lo declaramos como Señor de la muerte, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Claro que aquí también hay otra nota apologética.
Porque hay gente que siempre viven poniéndoles candelas a las calacas, porque le tienen miedo a la muerte. Y conozco más de una docena que andan comprando café aspirina, o mejorales, o pastillas e inyecciones, porque le tienen miedo a la muerte. Y que andan consultando a quien les pueda sanar de una enfermedad, no porque le temen a la enfermedad, sino porque le temen a la muerte, porque han hecho un ídolo de la muerte. Nosotros, sin embargo, creemos que Jesús es el Señor sobre la muerte, el Señor de la muerte, y que la muerte no puede acabar ni con nosotros ni con su creación. Como Pablo, nosotros también asumimos que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, toda la creación que ahora está como gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios, habrá de ser soltada grandemente, en toda libertad. ¿Por qué? Miren, si cuando venga Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, en gloria, solo resucitaremos los redimidos, ¿qué diría el diablo? Ajá, solo puedes resucitar a los que creyeron en ti, pero a los que nunca creyeron en ti, allí no puedes. Yo soy Señor de ellos. Murieron y están bien muertos. Pues no. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero después habrán de resucitar todos. Pero aún resucitando todos los hombres, podría decir el diablo, ajá, claro que resucitas a los hombres, lo acepto, pero todas las demás criaturas están muertas y bien muertas. Pero no. De acuerdo a la revelación que tenemos en 1 Corintios 15, no solamente se levantarán de su tumba los muertos y el mar dará los suyos, sino que toda la creación será transformada y todo lo que ha muerto revivirá en una primavera gloriosa de la resurrección. Será una manifestación de gloria. De modo que cuando nosotros decimos que confesamos que Jesús es el Señor, que Jesús el Cristo es el Señor, lo hacemos conscientes de que es el Señor de la creación, que tuvo su origen en Él y es sustentada por Él, y que Señor sobre eso tan temido y tan temible, idolatrado por tantos, que se llama muerte, porque Él es Señor de la muerte y de los muertos, de los muertos y de la muerte. Pero en tercer lugar, nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, porque es Señor de los dones espirituales. Y en el capítulo 12 de la primera carta de los Corintios, que he dado lectura en esta noche, aparece manifestado como el Señor Jesús. Aparece como el que da los dones a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y aquí hay otra nota apologética, defensiva, si se quiere la expresión más fácil. Porque hay quienes quieren manipular a Dios, manipular a Cristo, y decirle, tú me das el don que yo quiero. Como que si Cristo fuera el monigote de ellos, y lo puedo manejar a su antojo. Y no. Cuando nosotros decimos que Jesucristo es el Señor, es porque es el Señor de todos y cada uno de los dones con los que Él quiere fortalecer, consolar, fortificar a cada uno de los miembros de su iglesia. De tal manera, usa la metáfora el apóstol, que cada uno de nosotros aparece como miembro de un gran y hermoso cuerpo que se llama iglesia, que en conjunción y armonía van a glorificar su santísimo nombre. Y cuando nosotros hablamos y decimos y confesamos que Jesucristo es el Señor y estamos empeñados que todo el mundo lo confiese como el Señor, es que lo confiese como el Señor de la creación,
como el Señor de la muerte, como el Señor de los dones, y subsecuentemente, en cuarta instancia, y por supuesto, y aquí el por supuesto es fundamental y fundamentario, Señor de su iglesia. Definitivamente Señor de su iglesia. Aquí debe un elemento apologético, porque hay quienes quieren hacerse Señor de su iglesia, y hasta dicen, esta es mi iglesia, o esta es la iglesia del hermano fulano de tal. ¿Qué cosa es eso? La iglesia de Jesucristo. No, y Pablo como que viviera en el siglo XX. Bueno, es revelación eterna, indudablemente. No solamente habla del señorío de Cristo en la iglesia, sino que dice que es la cabeza. Ah, porque hay quienes quieren aparecer como la cabeza de la iglesia. Y Pablo como que si quisiera vivir en el siglo XX, trabajando esta apología que en estos momentos yo estoy laborando. Dice, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, si es Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay quienes quieren poner como base, como fundamento de la iglesia, doctrinas o ritos realmente perecibles, erráticos y deleznables. Es el Señor de la iglesia como cabeza y como fundamento de ella. Pablo, vuelva a él, va a decir a los hermanos de Roma, y es que en él vivimos, nos movemos, ojo, y somos. No basta que sea la cabeza, no basta que sea el fundamento. En él vivimos, en él nos movemos, en él somos. Espacio y tiempo se consuman de tal modo que en Cristo van a tener no solamente su descripción, sino también su explicación. ¿Con cuánta razón? En Hechos 2:36, cuando está el apóstol Pedro anunciando lo que estaba pasando en aquellos momentos, y arrobamiento para todos los que veían la manifestación del Espíritu Santo en el cenáculo, les dice, sépase pues ciertísimamente que a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y nos parece un tanto exagerada la expresión superlativa de ciertísimamente. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo dice así. Con toda certeza, con toda certidumbre, con toda seguridad, sépase pues que a este Jesús, Dios mismo lo ha proclamado Señor y Cristo. Por eso, en esta noche, queríamos una vez más recordar por qué nosotros proclamamos que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Por qué Señor de la creación? ¿Por qué Señor de la muerte? ¿Por qué Señor de los dones espirituales? ¿Por qué Señor de la iglesia? Y en estos momentos hay que hacer énfasis en ello, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. Y es su nombre el que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla. Está sobre la tierra y en las aguas y debajo de las aguas. ¿Por qué? Él es el Señor eternamente y para siempre. Quepa lo que pareciere redundante, sépase pues ciertísimamente, como lo dijo el apóstol Pedro.